Hay cosas que en Cuba son completamente normales y que en Chile no. De hecho, son cosas que viví, que hice toda mi vida en Cuba, y al llegar a Chile me doy cuenta que no es así, que son mundos completamente diferentes. Así que hoy te quiero hablar sobre eso. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. ¿Quién me hubiera visto en Cuba en una micro así con este vestido tan corto? Es que es impensable, porque en Cuba los hombres son súper piropeadores. Esa es otra cosa que es normal en Cuba. Mira, te dicen todo tipo de piropos. Por ejemplo, vas por la calle y te pueden decir tanto cosas bonitas como: si cocinas como caminas, te la raspa me como. O mira, una flor que habla. Cosas así. Pero también cosas muy groseras. Entonces una como que va por la calle y se siente, ¿sabes?, un poco observada. Es más, pasas por donde está un grupo de hombres y como que se quedan así en silencio, cuando menos. Si no, enseguida te dicen cualquier barbaridad. Y en una micro, mira, así, con un vestido corto, mira, es que no. Es que me dirían mil cosas. Y en Chile no es así para nada. En Chile, de verdad que tú sientes el respeto de los hombres. Vas caminando y no te dicen nada, no te están así mirando, no me siento observada. Y incluso en la playa, tú te imaginas ir a la playa en Cuba en un hilo dental así, en un juego bikini de hilo dental. Es que no me imagino. Los hombres se meterían conmigo, vaya, de una. Y acá a la playa se puede ir como tú quieras, que no sientes así esa mirada de las personas. Sí, cuando estoy sola, cuando estoy sin Lisander, voy caminando sin Lisander, sí siento un poco más las miradas, alguna que otra, pero jamás como que me han dicho: oye niña, tal cosa, mami rica, cosas así como en Cuba. Así que eso es algo muy normal de Cuba, como que los hombres te digan cosas, te miren, y aquí en Chile para nada es normal, incluso mal visto. En Cuba el medio de transporte más común es la bicicleta. Y ustedes dirán: ay Nauri, qué ecológicos son ustedes en Cuba, cuidando el medio ambiente, ¿eh? Pues no, mi amor, ya quisiéramos nosotros ser así. Lo que pasa es que en Cuba comprar un auto es muy caro. Imagínate que el salario mensual mínimo de un cubano mensual es de $6 y una bicicleta cuesta $150. Una bicicleta nada más. Que se considera afortunada el que pueda comprarla. Pues imagínate un carro, cuántos miles de dólares puede costar. Así que no es porque somos ecológicos, es por necesidad. Porque también el combustible, mira, el combustible en Cuba también está regulado. Si tienes auto o si tienes moto, te venden una cantidad, pero que es escasa porque nunca hay que comprar en Mercado Negro. En Mercado Negro es bien cara, a veces la ligan con otras cosas, entonces no es porque somos ecológicos. ¿Te imaginas a un médico aquí en Chile llegando a trabajar al hospital en bicicleta? O al director del Gustavo Fricke, del Van Buren, al mismísimo director llegando a trabajar en bicicleta. Pues eso sí pasa en Cuba. Así llegan los médicos, ingenieros, todo el mundo en su bicicletica a su centro de trabajo. Y en una bicicleta no es que van nada más una persona, mi amor, van hasta 3 personas. Papá manejando, mamá en la parrilla atrás, y si tienes un niño, en el caballo de la bicicleta, o un adulto también puede ir en el caballo de la bicicleta. De hecho, Lisander y yo en Cuba teníamos una bicicleta y le pusimos por nombre la Chichituru. Ay, mi Chichituru. Así que bueno, ya tú sabes, en Cuba la bicicleta es el medio de transporte más común. Y en Chile, para nada, no es común que sea el medio de transporte principal. De hecho, lo he visto más para hobby o para delivery, para hacer ejercicio, eso sí. Por cierto, estamos en Viña del Mar ahora mismo. Qué bonita, ¿eh? Increíble. Este auto
vale como $11.000 por ahí. Pero si fuera en Cuba, mira, valdría de $50.000 a $100.000, ponle. O sea, este mismo auto. Y es que en Cuba los autos son muy antiguos. Tú puedes encontrarte autos americanos, autos soviéticos, pero de hace décadas atrás. No sé, ponte de los 60, de los 70. Es que, mira, puedes encontrarte, por ejemplo, un Chevrolet de los años 50 con un motor de Peugeot, porque los van haciendo como tipo Frankenstein. Van armando los carros por fuera. Ves que es un Chevrolet de los 50, pero por dentro puede tener cualquier tipo de pieza, porque en Cuba tampoco hay piezas. Entonces, esta cantidad de autos modernos con precios de verdad, que hay que trabajar, por supuesto, para comprarlo, que no es fácil, ok, pero se puede. Jamás vas a encontrar estos precios ni estos autos tan modernos. Mire, estoy aquí mismo y hay varias marcas. Por allá está la marca Kia, por acá Mitsubishi, por allá Audi y esta de aquí, la Chery. O sea, 4 tipos de autos, de marcas de auto. En Cuba no están esas concesionarias, esas compañías, porque es que no pueden. No sé cómo es el gobierno, que es el gobierno es el único que puede vender autos. Entonces en Chile sí hay gran cantidad de autos modernos. De hecho, he visto autos preciosos por ahí por la calle que no se queda como que, ya sabes. En Cuba, normal que los autos sean viejísimos del año de la bomba, viejísimos del año de Ñaña Ceré, y en Chile hay muchos autos modernos. Bueno, ahora vamos para el mall. Ahora voy a llamar a Lisander como llamamos en Cuba a la gente. Esta es la forma de llamar a los cubanos. Psst. Psst. Los cubanos llamamos a otro cubano, así esté a 10 kilómetros, le hacemos psst. Niño, Lisander, le gritamos. Para llamar a alguien que está lejos, le gritamos, es una realidad. En pleno supermercado, en plena calle, en pleno barrio, donde sea. Mi amor, cuando yo te dice, no, Luis, hace rato no me hacen así. Y en Chile no es así. En Chile son muy educados. No es que tú vas por ahí gritando, ¡fulano! No sé, cuando ves un vecino, cuando necesitas algo, es como que, disculpe, una consulta, así. Entonces, la verdad que es como que llegué a Chile también hablando súper alto, y ya hoy yo encuentro que hablo más bajito, moderado el tono de voz, ya no nos andamos llamando así, pero en Cuba sí es muy normal que nos llamemos así. Psst, tu niño, ven acá. Vamos para el patio de comida, que mi guatita me está pidiendo comida, caballero. Ahí tienes. El cordón le va rodando al piso. Entonces no sé si decirle o no, porque una vez casi me busco un problema por decirle a una persona. Hola, disculpe. Disculpe, ¿tienes un cordón desabotonado? Por nada. Mira, fueron súper amables. Qué bonito. Uf, qué lleno está esto. Qué bonito que fueron súper amables, porque una vez le dijimos a un muchacho que tenía el cordón así desabrochado y como que nos miró mal, no sé por qué, pero fue mal educado. Y ahora no sabemos si es que, no sé, está mal decir eso, pero es que uno así evita que se caiga. Así que ustedes díganme qué creen de eso. Ahora, ¿qué podemos comer? Esto está demasiado lleno. Miren para allá. Miren. Sí, está súper lleno, no sé qué hacer. No hay de hecho no hay ni dónde sentarse. Todos los puestos tienen cola. Y mira,
En Cuba es normal hacer 3, 4, 5 colas al mismo tiempo. ¿Puedes creerlo? Pues sí. Porque imagínate que estás en tu casa y te enteras que llegó el pollo que te venden regulado por la libreta de abastecimiento. Vas para allá a marcar. Te enteras que van a traer el gas. El gas, que es una cola de días. Para poder comprar gas en Cuba, tienes que marcar en un lugar, vas rectificando la cola, te vas para tu casa, vuelves y así. Que si sacaron, no sé, jabón en una tienda, pues para allá también tienes que marcar. Entonces los cubanos nos la pasamos haciendo 3, 4 colas al mismo tiempo. Y vengo aquí y veo que hay tantas colas, pero estas colas aquí, la verdad, estas filas significan oportunidad, porque no están haciendo las colas por necesidad. No es que sí, ven que hay muchas personas aquí y se van para su casa. Permiso. Dejan de comer, como pasa en Cuba, que tienen que hacer las colas por necesidad, porque si no te quedas sin gas, sin comer. Permiso. De hecho, lo hacen porque estamos de vacaciones, porque quieren compartir un rato con las amistades, con la familia. Yo ahora mismo no voy a hacer estas filas porque es que no hay mesa. Quisiera, pero la historia es que no hay ni siquiera mesa para esperar y no por eso me voy a quedar sin comer hoy. Puedo ir a otro lugar, de hecho voy a buscar otro lugar en donde comer, porque aquí hay demasiado. En Chile no tienes que hacer 3, 4, 5 colas al mismo tiempo para tener gas, para tener jabón o para tener las cosas básicas. Siempre un completito saca de la puerta. Viene el cebaco y me pedí un completo, pero mira, lo innové. Tiene vienesa, tiene palta, porque yo me la guardita medio mal, y un poquito de piña. Pero mira, te voy a contar algo que es totalmente normal en Cuba y en Chile no se puede hacer. En Cuba se puede tomar bebidas alcohólicas en la calle, en la playa, prácticamente en cualquier lugar. Mientras que en Chile no se puede. Y a mí eso me parece buenísimo, porque de verdad que cuántos problemas, cuántas discusiones nos ahorraríamos en Cuba si no se estuviera tomando en todos los lugares, ¿no? Porque digamos, uno está en la playa con su ropa de baño y todo eso, y que de momento alguien esté tomando, se pase de trago, se mete con uno enseguida, hay niños de por medio también. Entonces eso me encanta. De hecho, cuando he visto a alguna persona acá como que con una lata de cerveza en la mano, digo como que ay no, por favor, no, respeten las leyes. De hecho, aquí sí se puede tomar bebidas alcohólicas, pero nosotros estamos con un poquito de piña, pero sí se puede. Pero los lugares tienen que tener un permiso especial para eso, por ejemplo, como las pollerías o lugares donde se come que sí tienen el permiso. No es donde quieren tomar. Así que, bueno, pero eso para Chile. En algún lugar aquí adentro, sumergido en las profundidades del pan, está la vienesa. Yo le quito la punta, no me buscan por eso. Apareció, yo que decía. Qué rico. Y la palta se ve súper, pero súper natural. Se ven los pedacitos y todo eso me gusta. Que se vea natural la palta, no como un agua así de palta, que rico. Es bien curioso el platico del completo, justo para que el completo se quede ahí hermoso en el medio. Lo que les hablaba de llamar haciendo pss. Mira, ahora mismo la muchacha anda recogiendo las mesas, entonces como que ha venido como 3 veces y nosotros queremos pagar para salir y ya irnos. Y no mira, así que si hubiera sido en Cuba, ya, muchas gracias. Si hubiera sido en Cuba, desde aquí mismo de la mesa lo hubiéramos hecho pss. Niña, la cuenta, porfa. Pero no, entonces aquí Lisandra se levantó, le dijo y ella le dijo, ah, ya, enseguida, pero entonces es bonito tener esa educación, ¿no? Pero uno como que se desespera a veces en la mesa. 6.952 pesos con la propina.
En Chile he aprendido que la verdadera riqueza está en el respeto, en valorar las diferencias culturales y que igual que decidí quedarme, también decidí adaptarme. Eso es muy importante, todo este proceso de adaptación a la nueva cultura, pero hay que hacerlo. Así que ya ves cuán diferentes son Cuba y Chile. Hay diferencias que nos hacen reír, otras nos hacen reflexionar y otras hasta nos hacen llorar. Así que dime, de estas 6 cosas que en Cuba son normales y en Chile no, ¿cuál te parece así más curiosa? Ya tú sabes, sígueme en mi otro canal, Lisander Inauri. También todos los domingos estoy haciendo en vivo para la membresía. Nos vemos en otro video. Chao pescado y a la vuelta, picadillo.